con una señora que hace muchos años trabaja en estos temas y en una institución realmente señera, en una institución que se ha jugado mucho, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. La institución se llama CORREPI y la señora a quien intento que entrevistemos se llama María del Carmen Verdú. ¿Te parece, Mario? Me parece perfecto. Le damos la bienvenida a María del Carmen. Hola. Hola. A ver si está María del Carmen con nosotros. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buen Hola, día. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, acá intentando con Mario desentrañar un poco esta situación en la que estamos viviendo y que seguramente vos tenés una visión bastante más profunda que la nuestra por tu experiencia de años en estas situaciones. Sí, en realidad estamos en una situación completamente novedosa, porque no nos olvidemos que desde el 20 de marzo de este año atravesamos una situación de excepción declarada formalmente con el decreto 297 de 2020, que estableció una medida sanitariamente correcta en el marco de la pandemia, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, y una medida de implementación de esa decisión absolutamente, no solo errónea, ojalá fuera solamente un error, sino completamente peligrosa para la vida, la seguridad, la integridad física de las personas, que es haber dejado esa implementación en manos de las fuerzas de seguridad. Por eso el 20 de marzo de este año dijimos, al mismo tiempo que se publicaba el decreto en el boletín oficial, esto va a incrementar los hechos represivos y hoy desgraciadamente los estamos contando. Sí, confirmaron el temor de ustedes y cabe recordar a quien nos escucha que ustedes trabajan justamente en contra del control social y del disciplinamiento, y estas son las dos cosas que se han dado con este decreto, ¿no? Exactamente. Vos fijate la situación en los barrios vulnerables, es para mí el ejemplo más claro. Si a principios de marzo se hubiesen escuchado las voces de los referentes y las referentas de las barriadas populares, de las villas, que decían me mandan a lavar las manos, no tengo agua corriente, no tenemos servicios básicos, necesitamos garantizar el funcionamiento de los comedores porque la gente los va a precisar más que nunca, porque justamente quienes habitan en esos barrios son quienes dejan de tener ingresos al 100% porque son precarizados, porque no están en blanco, porque no tienen la posibilidad de tener ningún tipo de percepción de haberes durante la suspensión de actividades, no hubiesen sido necesarios 2 meses después, cuando entró el virus a los barrios populares, poner un policía en cada puerta. Claro. Miremos el mapa de la ciudad de Buenos Aires en marzo y volvamos a mirarlo en mayo o junio. En marzo, abril, el 90% de los casos estaba concentrado en los barrios de mayor poder adquisitivo, en la zona de privilegio, porque eran los casos importados y sus contactos estrechos, y no la gente de las villas que no pasó vacaciones en Europa, precisamente. 2 meses después ese mapa se invierte. ¿Por qué? Porque las copetudas de Belgrano, de Palermo, de Barrio Norte, de Recoleta, exigieron al personal de servicio doméstico, a los jardineros, a los changuitas en general, o venís a trabajar o no te pago. Y la gente hizo el sacrificio porque necesitaba comer. Sí, de todos modos hay más de 20.000 trabajadoras domésticas que han perdido la regularidad en su trabajo porque las han prescindido de ellas, ¿no? Porque la enorme mayoría no están en blanco y por lo tanto no están cobrando como deberían estar cobrando su salario, independientemente de que esté suspendida la actividad. Sí. Pero aún las que están en blanco, que son pocas, de esas 20.000 perdieron su trabajo. Claro, por eso, ese es el número de los puestos en blanco que se perdieron por rescisión del contrato de trabajo. Sí. Pero pensá en la enormidad, en el 90% que no está en blanco. No, el 90% de las mujeres que trabajan en el servicio de las casas, los hombres que trabajan en la construcción, todo el trabajo precarizado, que fue el que primero sufrió el corte de sus tareas, toda esa gente es la que vive justamente en los barrios populares. Exactamente. Entonces, cada vez menos. Entonces, si vos le hubieses garantizado desde el Estado, con algo tan sencillo como el impuesto a la riqueza,
que le seguimos dando la vuelta a la olla como perros sin rumbo, cuando lo único que hay que hacer es agarrar 1.500, 2.000 personas que tienen más ingresos que todo el resto de la población sumada y pedirles el 1%, el 2% de sus ingresos, y con eso garantizás que toda esa gente tenga un plato de comida por día. Sí, también hubiera sido bueno que los empleados públicos que tienen sueldos altos, que no se mueven, no van a su trabajo, ellos también aportaran un buen porcentaje. De hecho, los uruguayos lo hicieron desde el principio. Sí, por supuesto, pero vos no te olvides que nuestro esquema, y de esto podés hablar con muchísimos compañeros y compañeras de ATE, por ejemplo, la mayoría de los empleados y empleadas de la función pública, de los que son empleados administrativos, no tienen sueldos de privilegio. No, son estoy precisamente quienes están trabajando el doble que antes por teletrabajo, garantizándonos las funciones mínimas del Estado. Tienen sueldos importantes. ¿No es cierto? Otra cosa son los funcionarios. Pero te insisto, no hace falta ni siquiera entrar en eso. Es muy sencillo. Miren la página de la campaña no tienen coronita, que es una campaña que venimos promoviendo justamente para esclarecer sobre este punto. Hay 1.500 familias que tienen más plata que la deuda externa. Doctora Verdú, no les pasa nada porque te den el 2%. Doctora Verdú, Lo están haciendo en Alemania. ¿Me van a decir que Alemania es un país comunista? No, obviamente. Ahí Mario te quiere hacer una pregunta, ¿Cómo María no? Carmen. Sí, doctora Verdú, ¿ustedes tienen relevados los casos de violencia institucional que ocurrieron a partir de la pandemia, de la cuarentena? Mira, nosotros empezamos a realizar reportes diarios durante los primeros 3 meses, después no nos dio más el cuerpo porque era tal la cantidad de hechos que lo único que hacíamos era estar escribiendo todo el día y teníamos otras funciones fundamentales como la asistencia, como el acompañamiento de las personas y demás, y realmente no los pudimos mantener y entonces modificamos el método de publicación. Por un lado tenemos una infinidad de hechos, te diría decenas de miles, basta con leer los 60 o 70 reportes que publicamos en esos primeros 3 meses, de hechos que van desde detenciones arbitrarias, implementación de distintas tácticas de hostigamiento, de verdugueo, aplicación de tormentos, torturas a personas detenidas en la vía pública, etcétera, y por supuesto los casos más dramáticos, más graves, que son los que terminan con la vida de las personas. Fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desapariciones forzadas. En ese sentido, lo que hemos podido hacer con las enormes dificultades de la época, porque naturalmente no podemos reunirnos con las familias, no podemos visitar las vecinas y vecinos, no podemos ir a tribunales a ver los expedientes, entonces el trabajo de chequeo se nos complica mucho, pero aún así, al día de hoy tenemos relevados, confirmados, chequeados, 65 casos de personas muertas por fusilamientos de gatillo fácil o en lugares de detención, en cárceles y comisarías principalmente, y 3 desapariciones forzadas. Doctora, ¿cómo ve usted la evolución frente a las manifestaciones de los funcionarios que están alentando tipos de formas de justicia por mano propia? Te escuché bastante mal. Es decir, ¿cómo ve usted la evolución de este proceso en razón de las opiniones o actitudes de funcionarios que están promoviendo la justicia por mano propia? Bueno, eso es un poco más de lo mismo en el ámbito de las campañas de ley y orden a las que tan acostumbrados y acostumbradas nos tienen desde hace décadas. Muchos y muchas de quienes están escuchando el programa quizás son muy jóvenes y no se acuerdan del ingeniero Santos, por ejemplo, sí. Aquel personaje que salió a correr con su auto a 2 muchachos que le habían robado el estéreo de su auto estacionado, es decir, sin poner en peligro la vida de nadie, le habían roto el vidrio del auto y se habían robado el estéreo, y frente a eso la respuesta de este señor fue perseguirlos como 20 cuadras hasta que los alcanzó y les metió varios tiros a cada uno y los mató. Sí. Eso desató una campaña donde hasta el presidente de entonces, un tal Carlos Saúl Menem, salió a decir yo hubiera hecho lo mismo. Los
plumíferos del discurso oficial que entonces proliferaban en la tele, como Bernardo Neustadt, le daban el espacio y hacían la gran campaña de los derechos humanos tuertos y los derechos humanos de las víctimas y demás, cuando claramente si yo tengo 2 personas con 4 tiros, y como mínimo los familiares del cadáver son las víctimas, ¿no es cierto? Frente a eso, siempre ha habido este aprovechamiento por parte de quienes intentan instalar la cooptación de consenso para fundamentar y legitimar la represión a través de estos hechos individuales. No hace 3 o 4 años atrás discutíamos al carnicero de Zárate, ustedes se acuerdan, ese sí, que sí. también corrió al pibe que le había robado 5.000 pesos y le pasó 4 veces por encima con el auto, aplastándolo contra una columna de alumbrado, y que fue absuelto por un tribunal oral a partir justamente de esa campaña en la que, de vuelta, presidente, ministra de Seguridad lo salieron a bancar. Ejemplos como esos hay a montones. Este señor de ahora, que buenamente los medios llaman el jubilado, cuando lo que habría que decir es el homicida, lo que hizo fue, primero defenderse dentro de su casa. Dejo aparte el debate de tener o no tener armas. Yo personalmente no comparto la lógica de tener un arma en casa, pero bueno, este señor la tenía, se defendió. 5 delincuentes que lo habían querido asaltar salieron en fuga. Uno de ellos herido. Lo corrió una cuadra y ya herido y tumbado en el piso le metió un tiro para rematarlo. Alguien que me diga de qué se defendía. Alguien que me diga qué tiene de legítima esa actitud. Sí, ahora, la cuestión esta, que yo creo que sería, lo va a tener que resolver la justicia, ha ido produciendo, digamos, una serie de declaraciones de funcionarios políticos que no tienen nada que ver con el proceso penal. Esas declaraciones, ¿a dónde apuntan? A la legitimación de la represión. A la legitimación sin de la ninguna represión. duda. Sin ninguna duda. Dígame. A ver, cuando sale, ponele nombre y apellido, estás hablando de Bernie. Sí. Bien, Bernie es un ministro de Seguridad de la provincia. El ministro es un secretario de Estado, lo designa el gobernador en el caso de los provinciales, el presidente en el caso de los nacionales, o el jefe de gobierno en el caso de la ciudad. Es un cargo político donde alguien está sosteniendo ese discurso como válido. Y que no me vengan a decir que no sabíamos quién era Bernie antes del 10 de diciembre del año pasado. O ya nos olvidamos del teniente coronel descolgándose vestido de Rambo en helicóptero en la Panamericana para reprimir a los trabajadores y trabajadoras de las autopartistas de zona norte y después llevarlos detenidos a Campo de Mayo, con el simbolismo incluso que tiene eso. Exactamente. Ahora, doctora... Sí, bueno, justamente eso es lo que veníamos analizando, el simbolismo, ¿no? Que lo que está haciendo es... Pero en ese simbolismo se nos van vidas. No. Claro, se legitima... O sea, Bernie hoy tiene una tarea. Nos tiene que decir dónde está Facundo Astudillo Castro. Sí, justamente queríamos señalarte esos casos tan emblemáticos, ¿no? Que parece que naturalizamos que el chico se fue porque quiso, desapareció porque quiso, vaya a saber dónde está ¿Vos sabés escondido. de alguien que se haya subido a un patrullero porque quiso? Sí, justamente, claro, sí. O sea, que no nos tomen de boludos, mínimamente. Sí. Discúlpenme el francés. Pero lamentablemente, si desde el Estado y desde las de funcionarios de tan alta jerarquía se está mostrando este simbolismo, obviamente van a haber muchos jubilados armados que pretendan defenderse, ¿no? Pero es que por eso mismo, el tema del teniente coronel Sergio Berni no es una novedad de la que nos enteramos por este jubilado homicida o por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. ¿Alguien no sabía quién era Berni el 10 de diciembre de 2019? No, evidentemente no. Eso no podemos alegar ignorancia de lo que era Berni. Exactamente. Es lo mismo que si me dijeras que no sabíamos quién era Patricia Bullrich el 10 de diciembre de 2015. No, los que somos grandecitos y tenemos un poco de memoria, nos acordamos de cada uno de estos personajes, obviamente, sí. Ahora, doctora, ¿a usted no le parece que ya sería necesario
que hubiera un pronunciamiento de organismo de derechos humanos pidiendo la renuncia de este funcionario? Eso viene ocurriendo desde el 10 de diciembre de 2019. Apenas fue nombrado, todos los organismos y organizaciones antirrepresivas nos pronunciamos en repudio de ese nombramiento. Y sistemáticamente así lo hemos manifestado, individualmente en el caso de Correpi o colectivamente, por ejemplo, desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. ¿Y usted cree que es posible? Ustedes mencionaban hace un rato las declaraciones de Nora Cortiñas u otras por el estilo, pero es todo el mismo espacio. Sí, yo a ustedes los he escuchado y supe, pero no, lamentablemente no tienen el espacio necesario en los medios de comunicación. Bueno, ese es otro problema y de ahí la trascendencia y la importancia del acompañamiento de medios independientes como ustedes. Sí, doctora, sí. ¿Usted cree que el gobernador de la provincia de Buenos Aires será permeable a estos reclamos? Bueno, por ahora viene manteniéndose muy firme en su apoyo a su ministro y es más, permanentemente es quien intercede y genera reuniones, por ejemplo, con la ministra de Seguridad de la Nación, la licenciada Sabrina Frederick, para aquietar las aguas del tiroteo permanente entre ambos. Tiroteo que como ayer, donde salieron justamente a promover una nueva instancia de coordinación y de trabajo conjunto, justamente nos pronunciábamos ayer en un comunicado de Correpi sobre el tema, siempre se sale con un acuerdo para la derecha, nunca a favor del pueblo trabajador. Dígame, doctora, en estos momentos, ¿hay posibilidad, por lo menos dentro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, como para plantear una interpelación al ministro de Seguridad? Por supuesto que la herramienta existe. Ahora, la decisión política, naturalmente, es de los bloques que tienen la posibilidad de generar el ámbito mayoritario. ¿Ustedes cuentan con el apoyo de algún bloque en ese sentido, si pretendieran una interpelación? En nuestro caso tenemos una muy fluida relación con los legisladores de la ciudad, los diputados y diputadas nacionales y los legisladores de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, por supuesto. ¿Y qué otro sector podría adherirse a un planteo de estas características? Bueno, eso se lo tienen que preguntar a ellos, no a mí. Pero, bueno, calculo que habrán tenido algún tipo de entrevistas o... No. Sí, es necesario entonces sumar adhesiones, ¿no? Por lo Mira, que he visto, nosotros lo que hacemos son propuestas concretas. Desde hace muchísimo tiempo venimos militando una agenda urgente y necesaria de medidas mínimas indispensables en materia antirrepresiva, que no hace falta que esperemos a la gran transformación social para poder llevarlas a cabo, sino que se pueden implementar aquí y ahora a través de cualquier gobierno que mínimamente quiera garantizar la vida y la integridad física de las personas. ¿Cuáles serían, agenda mínima la publicamos el año pasado antes del cambio de gobierno, la presentamos en Plaza de Mayo en diciembre cuando hicimos el informe de la situación represiva 2019, se la entregamos en mano a la ministra Frederick cuando nos citó en el mes de diciembre para escuchar nuestro diagnóstico de la situación represiva y la venimos repitiendo publicación tras publicación hoy, por supuesto actualizándola, eliminando las 3 o 4 cosas que sí se han hecho, que hay que reconocer que se han hecho a nivel nacional, como por ejemplo la derogación de varios de los protocolos Bullrich, pero donde falta todo el resto para que eso efectivamente mueva la aguja un poco en algún sentido, y donde lamentablemente hemos tenido que incorporar nuevas cuestiones, como por ejemplo el reclamo del cese del ciberpatrullaje en manos de la Fuerza de Seguridad, decretado por resolución 144. Doctora, y en estos momentos, ¿ustedes consideran que pueden recibir apoyo al planteo por parte de la ministra Frederick? La agenda se la entregamos. ¿Y qué otros puntos tiene esa agenda, María del Carmen? Tiene todo un capítulo referido al sistema de detenciones arbitrarias, esto es detenciones por averiguación de antecedentes, contravenciones, racias, etcétera,
donde además su cumplimiento implicaría que el Estado argentino finalmente cumpliese con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que en el 18 de septiembre de 2003, se van a cumplir en breve 17 años, ordenó al Estado argentino derogar todo ese sistema. En segundo lugar están todos los temas vinculados con reformas represivas que hemos tenido en los últimos 20 años en materia penal, contravencional y procesal penal y contravencional. Finalmente hay cuestiones específicas que tienen que ver con la forma de intervención, los protocolos de actuación, la organización interna, la logística de las fuerzas de seguridad, donde, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de Nación hizo lugar a una de esas medidas hace un par de meses, cuando se determinó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria no podía utilizar sus armas cuando están fuera de servicio, cuando están de franco, pero mientras tanto las siguen usando todo el resto de las fuerzas federales, provinciales y de la ciudad, y el 50% de los fusilamientos de gatillo fácil son cometidos por quienes no están de servicio en ese momento. Con lo cual, solamente con esa medida, si ningún policía, prefecto, gendarme, servicio penitenciario, tanto federal como provincial, no pudiese llevar su arma reglamentaria fuera de servicio, bajaríamos un 50% el gatillo fácil. Y por supuesto después hay medidas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con el protocolo de ciberpatrullaje y otras medidas semejantes. Doctora, en ese contexto, ¿cuál sería porque yo calculo que van a plantear que si no tienen el arma fuera del servicio se exponen a represalias de bandas de criminales. ¿Cuál sería la...? No entiendo por qué. Y si es un penitenciario es probable que ocurra eso. ¿Por qué? Y porque que tiene un cartelito en la frente que dice soy servicio penitenciario. ¿Perdón? ¿Tiene un cartelito en la frente que dice soy servicio penitenciario? No, pero lo conocen y lo van a amenazar. No, seamos serios. Y eso es lo que van a contestar los del servicio penitenciario. Bueno, pero no es así. Les cuento un caso concreto. Un chico que se llamaba Rosales, una noche se subió a un camión que encontró estacionado en la vía pública y que estaba cargado con cosas y empezó a desatar la soga a ver si había algo dentro del camión que se pudiera llevar. Un miembro del Servicio Penitenciario Federal, de apellido Emery, con Y, que vio la escena por la ventana y era el dueño del camión, apuntó desde su ventana y le metió 3 tiros en la espalda. Sí. Con su arma reglamentaria. Sí. O sea, este fue un caso que tuvo sentencia donde se reconoció la responsabilidad del servicio penitenciario. Es un caso muy viejo. Ahora, ¿dónde está el carácter o sea, por qué ese servicio penitenciario podía usar su arma reglamentaria en esa circunstancia? ¿Qué era más grave? ¿Que el pibe Rosales le robara una rueda, una herramienta? ¿Qué podía tener arriba del camión? ¿O que lo matara? Obviamente el valor vida está equiparado al pasacassette del ingeniero Santos, ¿no? Claro, bueno, pero esa es la discusión. ¿Cómo? Esa es la discusión, justamente. Sí. O sea, sinceremos la discusión y pongamos a debate en el Congreso a ver si el hurto tiene que tener pena de muerte. Sí. Por ahora tiene una pena de hasta 5 años de prisión. Sí, obviamente lo que está en crisis son los valores de esta sociedad, ¿no? Bueno, pero por eso precisamente es que yo hablo de cooptación de consenso. Sí. Mario, vos querías hacer una pregunta. No. Yo en estos momentos tengo una audiencia, así que me tengo que retirar y les voy a despedir y la dejo, doctora, con la co-conductora, que es la doctora Magrini. Gracias, Mario. Hasta el jueves. Hasta el jueves. María del Carmen, realmente uno pensaba que con un gobierno más inclinado hacia la protección de los derechos de los trabajadores y las clases populares,
obviamente estas situaciones se iban a ver reducidas, pero por lo que me decís, han habido muchos casos, ya no solo de detenciones arbitrarias, sino de homicidios, ¿no? Mira, a ver, el ¿Cómo? solo hecho de que no tengamos la foto del presidente de la Nación y la ministra de Seguridad abrazando, felicitando y diciéndole, usted es un héroe, necesitamos muchos policías con usted, con cada uno de los policías que han matado a lo largo de estos 6 meses, ya es ganancia. O sea, el hecho de que haya una persona y no Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad es ganancia. Ahora, por eso señalo la gravedad de la situación de Bernie y por eso señalo también la insuficiencia de las medidas que se vienen tomando que de ninguna manera están dando solución. Máxime cuando, ante la irrupción de la pandemia, se genera deliberadamente esta situación en la que las fuerzas de seguridad incrementan sus facultades. Eso no es una casualidad, es una decisión política que se tomó. Claro, y con el agravante de que ahora es muy probable que las fuerzas militares también tomen la calle, ¿no? Sí, bueno, eso lo estamos viviendo en muchísimos barrios donde aparece el ejército bajo la máscara de las actividades asistenciales y demás, pero que claramente apuntan hacia las políticas de reconciliación y demás, ¿no es cierto? Pero el problema concreto en este momento, insisto, para nosotros son las fuerzas de seguridad, porque son las fuerzas de seguridad las que patrullan nuestros barrios. Son las fuerzas de seguridad las que nos vienen matando un pibe cada 19 horas con el gatillo fácil o en lugares de detención. Son las fuerzas de seguridad las que desaparecen, las que violan, las que administran además el delito en las barriadas populares, como cualquiera que tenga un poco de experiencia en los distintos lugares puede demostrar y saber. Sí, y además el caso de los QOM, por ejemplo, que lo he venido siguiendo bastante, es un caso paradigmático, han sobreseído a todos. Es que justamente yo siempre digo que si se aplicara al conjunto de la población sometida a causas penales el mismo criterio que cuando se trata de uniformados en materia de carcelación o excarcelación, jueces y fiscales se tendrían que tomar una vez por semana un charter para ir a Hollywood a contratar extras que hagan de presos, porque no quedaría nadie en las cárceles. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado del fusilamiento de Claudio Romano, el remisero en Villa Crespo? Los 3 policías de la ciudad que le tiraron estando ya herido, exánime en el piso, sin ninguna posibilidad de herir a nadie. Van a ir a juicio apenas termine la feria extraordinaria por homicidio agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad. Están en su casa, están en libertad, están caminando por la calle y lo que es más, están en servicio en la policía de la ciudad. Bueno, y pero podés cruzar cualquier... El chico de la isla Maciel también, 18 tiros le pegaron. El caso del chico de la isla Maciel, que luego dijeron que era un exceso en la legítima defensa. O sea que evidentemente se califican los hechos con bastante liviandad, ¿no? Hola. Sí, en realidad más que liviandad, yo diría, claro, de lo que estamos hablando es de políticas de Estado. Sí. No es la loca idea de una persona en particular, sino que es que no es un policía, es toda la institución, no es un loquito suelto, no es un psicópata reclutado por error, no es una fuerza fuera de control que hace lo que se le da la gana. Hay decisiones políticas, hay una política de Estado. Así es. ¿Ustedes ven con alguna diferenciación lo que está pasando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, y respecto del resto del país, o el resto del país tiene otros estándares? Pero mira, en términos generales, si vos ves los datos que estamos difundiendo, son absolutamente parejos en todo el país. Sí. Cada uno de los distritos, por supuesto, tiene sus particularidades. No es lo mismo, no sé, Mendoza con Cornejo, Jujuy, Chaco con Capitanich, etcétera, etcétera. Pensemos en la ciudad de Buenos Aires, donde nada cambió en los últimos 15 años. Seguimos con Rodríguez Larreta, seguimos con Santilli, seguimos con D'Alessandro. Ahora, lo cierto es que más allá
de matices y diferencias entre una gestión y otra, la regla general de intervención es esta. Ahí se asemejan bastante todos los gobiernos, ¿no? Ahí no hay partido político que diferencie el trato hacia los más, hacia los sectores vulnerables. Es que allí es donde se confirma que la represión es política de Estado, en tanto tenga un gobierno que administrar una sociedad dividida en clases. Con todos los matices y diferencias de una gestión u otra, la foto con Chocobar o la foto repudiando el hecho, lo cierto es que en lo concreto esto es lo que sucede. Sí, el resultado es el mismo. Exactamente. Sí, sí. Y este tema de la cuarentena sine die, lo que nos está trayendo es cada vez mayor pauperización de los sectores humildes, lo cual los expulsa de los lugares de trabajo, de los lugares donde conseguían algún dinero, y muchos de ellos caen obviamente en el delito, y luego, como decís, es una política de Estado, la represión y el disciplinamiento. En eso todos se ponen de acuerdo en reprimir de la misma manera. Y obviamente el guiño de los poderes judiciales y el guiño y el simbolismo de las autoridades es el que hace que cada vez sea más el gatillo fácil. Es que es todo parte de una misma política que tiene que ver con la necesidad de profundizar un sistema de explotación y opresión. Así es, la única manera es bajo la fuerza y el terror, ¿no? Y distintas formas de ejercerlo y de obtener el disciplinamiento. Y obviamente hacia los más jóvenes, porque por lo que estoy viendo, cada vez son más jóvenes los que digamos, son víctimas de estas situaciones, ¿no? Sí, la edad promedio de las víctimas en nuestro archivo de casos es de 17 años. Es un espanto, sí. Sí, y lo peor del caso es que los sectores sociales más adinerados ni siquiera se ven conformes con estas situaciones, y lo que hacen es armarse, porque creen que armándose van a sentirse más seguros, y en ese armarse que hay un guiño favorable a que se armen las personas, luego se cometen este tipo de actos de violencia desmedida, y lo peor del caso es que se sienten legitimados para hacerlo. Volvemos a esto, discutamos cuáles son los bienes jurídicos protegidos, qué bien jurídico tiene mayor valor. Hola. Hola, María del Carmen, ¿estás ahí? Bueno, parece que se ha cortado. Chino, ¿podrás rectificar la llamada? Vamos a intentar los últimos minutos con María del Carmen para hacer el cierre. Sí, evidentemente la pobreza, la precariedad, la gente que está en esta situación tiene muchas mayores posibilidades de enfermarse y de morir. Entonces todo esto trae luego como la necesidad a obtener un dinero a partir de los hechos ilícitos, ¿no? Y lo curioso es que esas expectativas de la sociedad, ¿no? Los sectores sociales que se sienten más favorecidos, más encumbrados, que se supone que tienen más recursos materiales y simbólicos para enfrentar esas dificultades, se entiende que el resto de la población no puede obtener esos beneficios, ¿no? Pero qué curioso que con la llegada de esta epidemia, que ahora se ha convertido en una pandemia a nivel global, estas expectativas de que los que tienen más la van a pasar mejor, esas expectativas se diluyen, porque en todo caso nos iguala. Ahí hay una democratización a partir de la pandemia, ¿no? Y en realidad tanto los reyes como los mendigos se van a morir del mismo mal. Muy curioso, ¿no? Que se democratice a partir de que el virus no hace diferencia entre ricos y pobres. Obviamente, en lo que es, como decimos, simbólico, puede que uno piense que si tiene mejor capacidad adquisitiva está mejor plantado ante una pandemia, pero no es así. Lo que sí es importante también remarcar es que la pandemia que se nos viene, que es la de
el hambre, la desocupación y la pauperización, esa también nos va a atacar a todos.